El trabajo de alistarse para el homenaje del agua moviente duró todo el día. Por lo que Dowser había visto desde las ventanas de la suite, parecía que sería tan espectacular como los dos homenajes anteriores. Pero eso era para mañana. Ahora, durante los siguientes minutos, lo único en la mente de Dowser era el guardia de seguridad de Marblewood, que con cansancio salía del deslizador frente a su casa, en una zona de clase media de la ciudad. Anne le aseguró que el hombre no le dispararía en el lugar. Ni siquiera los del Sol Negro trataban así a la gente que hacía cosas extrañas, pero no amenazantes. Anne le prometió que el hombre solo escucharía, tomaría el paquete y dejaría que Dowser se fuera. Han era siempre muy persuasivo, pero no siempre tenía la razón. Sobre todo porque no sabían nada del guardia, excepto que trabajaba en el turno matutino de Marblewood. No conocían su nombre, su historia ni nada más. Ni siquiera su dirección, sino hasta que Dowser lo siguió a su casa. Afortunadamente, como estaban disponibles Rachel y su computadora para rastrear la dirección, ya sabían también que se llamaba Frewin Bromley. Intentaba sacar una mochila del asiento trasero, y el techo del deslizador hacía sombra sobre su cabello rubio. Dowser se le acercó y tosió para llamar su atención. «¿Disculpe?» Bromley era tan bueno como uno esperaría de alguien que trabaja para Villa Shore. Dejó la mochila en el asiento, dio un giro fluido ante Dowser y acercó una mano a su blaster enfundado. «¿Sí?» preguntó con un tono perfectamente natural. «Servicio de mensajería línea rápida», dijo Dowser tocando su placa. «Tengo un paquete para Frewin Bromley. ¿Es usted?» «Sí», dijo Bromley, y sus ojos se cerraron un poco. «No he ordenado nada. Solo sé que me contrataron para traerle esto», dijo Dowser. Levantó su maletín de seguridad y abrió la tapa. «Aquí está». Sacó un pequeño paquete envuelto y se lo dio. Bromley no intentó tomarlo. «¿Qué es?» «¿Yo cómo voy a saber?», replicó Dowser. Sostuvo el paquete un segundo más, después se agachó y lo dejó en la calle. «Está bien. Si no lo quiere, déjelo ahí. Tengo que cumplir con mi horario. Bonita tarde». Se levantó, asintió cortésmente, luego se volvió y empezó a caminar hacia su deslizador. «¡Ey!». Dowser se detuvo y se le cerró la garganta. «¿Sí?». «No lo quiero», gritó Bromley. «Ven y llévatelo». «No puedo hacer eso», dijo Dowser. «Si no lo quiere, regálelo o déselo a los peces. Haga lo que quiera». Otra vez empezó a caminar. Toda su espalda era un bloque de músculos tensos. Tarde o temprano, seguramente antes de que Dowser se fuera, la curiosidad de Bromley lo alcanzaría y abriría el paquete. Y aunque 500 créditos no deberían calificarse como algo extraordinario, debería ser más que suficiente para llamar la atención, tanto de Bromley como tarde o temprano, de Shekoah o Villa Shore. Esperaba que Bromley lo siguiera a su deslizador, pero nuevamente habían entrenado bien a ese hombre. Si Dowser era un mensajero inocente, no tendría mucho sentido confrontarlo. Si era parte de un equipo que quería sobornarlo, quien intentara algo así con un guardia del Sol Negro de manera tan descarada, debería ser lo suficientemente inteligente para llegar con refuerzos. No. Lo mejor que Bromley podía hacer ahora era tomar el paquete e inmediatamente reportar el incidente a sus superiores en Marblewood. O podía nada más meterse los créditos. Pero en verdad, eso sería esperar demasiado. De cualquier manera, Dowser tenía en su lista 2 guardias más que seguir a su casa antes de que acabaran sus turnos. Tal vez uno de ellos sería tan amable de aceptar el soborno. Ojalá ninguno fuera tan descortés para dispararle en la espalda. A Shekoah nunca le había agradado el Festival de los 4 homenajes. Incluso de niño, el espectáculo le parecía demasiado largo. Las sedes muy atiborradas, la comida muy rara y los espectáculos entre exagerados y aburridos. De adulto había aprendido a disfrutar un poco de la comida y aún más de las bebidas, pero los espectáculos le seguían pareciendo largos y predecibles. Como jefe de seguridad de Marblewood, había aprendido a detestar el evento. Entendía por qué a Villa Shore le gustaba ser anfitrión de una de las celebraciones. Elevaba su estatus entre las clases superiores de Wookar, lo cual a su vez atraía a más presas inocentes a las telarañas del Sol Negro. El festival también era una cubierta perfecta para encuentros clandestinos
con las moscas que ya estaban atrapadas, y también le daba anonimato a nuevos posibles contactos con traficantes de armas, contrabandistas y mercaderes de especias. Si el precio de esas reuniones solo era el costo de alimentar y entretener a una buena fracción de la población de Ciudad Iltar, habría considerado bien invertidos sus créditos. Pero la comida y los fuegos artificiales eran solo la cima nevada de la montaña. Tener multitudes de ciudadanos sucios vagando por la propiedad era mucha presión sobre las fuerzas de seguridad de Shekoah. El despistado o borracho golpeaba las puertas cerradas, se tropezaba con los muebles, dañaba los droides de servicio y a veces empezaba peleas. Al menos una vez cada festival, sus hombres tenían que pelearse con uno o dos carteristas y desprover a ladrones de objetos valiosos y no tan valiosos. Era un costo y una presión adicional que Villachor nunca consideraba. Y era un costo que, si Shekoah hacía bien su trabajo, Villachor no debería percibir. Excepto este año. Este año era diferente, era oscuro y peligroso. El misterioso mercader de Brillesteam, el hombre del Cryodex, el incidente con la bomba afuera de la suite de Asiel en el hotel Corona Lulina, la pelea sin explicaciones del complejo industrial Golavere, que tal vez había tenido que ver con algo de lo anterior. Ahora, hacía tan solo unas horas, el raro intento por sobornar a 3 de sus hombres. Era culpa de Kasadi, por supuesto. Shekoah no tenía dudas de eso. Si el Falien había hecho algo directamente para ocasionar tal caos, o si su propia presencia lo había provocado, era irrelevante. De cualquier modo, Kasadi era el punto focal. Así pues, como lo había hecho casi todas las noches anteriores, Shekoah se quedó dormido con pensamientos poco amigables de Kasadi y de su gente, lo cual, suponía vagamente, hacía apropiado y adecuado que el rostro de Kasadi fuera lo primero que viera cuando lo levantaron con violencia de ese profundo sueño. «Te mantendrás en silencio», dijo Kasadi con la voz suave, pero absolutamente malvada. La mano de Shekoah, instintivamente, había tratado de agarrar el blaster bajo su almohada. Un esfuerzo inútil. Ya tenía los brazos amarrados a la cama. «Yo haré las preguntas. Tú las contestas. O morirás. ¿Entiendes?» Shekoah asintió. Un movimiento de su cabeza apenas imperceptible fue todo lo que pudo lograr, con otra mano más en su cabello y una navaja en su garganta. «Bien», dijo Kasadi. «Háblame de los 2 hombres que vinieron a ver al maestro Villachor ayer en su bóveda». «Él no...» No terminó la frase. Trataba de humedecer su boca y aún más que su voz no temblara del miedo. Una pequeña parte de él reconocía que su miedo no era real, sino provocado por las feromonas Falien. Pero no le sirvió de nada saber eso. «No los llevó a la bóveda», logró decir. «Solo a la antesala». «¿Qué hicieron ahí?» Shekoah tragó saliva. Su garganta rozaba de manera desagradable la navaja del cuchillo y se preguntaba qué podría decir. Villachor era su superior, y él le había ordenado no decir nada de esa visita. Pero no tenía opción. Una mentira o una verdad a medias, y lo último que vería sería su propia sangre. «Los visitantes dijeron que tenían un cryodex», exclamó. Algo en el rostro de Kasadi cambió. «¿Y sí?» «Sí», dijo Shekoah. «El maestro Villachor hizo que se lo llevaran para probarlo y ver si funcionaba». «¿Probarlo cómo?» Otra vez Shekoah luchó con su conciencia y sus órdenes. Pero una cosa eran las órdenes. La muerte era otra. Sacó una tarjeta de datos de la bóveda. Admitió renuentemente. Quería ver si el Cryodex lo podía desencriptar. Los ojos de Kasadi brillaron con ira, y Shekoah se preparó para morir. Pero la navaja no se movía. «¿Y sí se pudo?» «Sí», dijo Shekoah. Desencriptaron un archivo de un Hawk llamado Morgnar en Bespin. Supuestamente está tratando de sacar a la gente de Java, pero en realidad colabora con ellos. ¿Me imagino que comprobaron esto?» Shekoah empezó a asentir, pero se acordó del cuchillo. «Sí». Kasadi vio brevemente a alguien fuera del campo de visión de Shekoah. Después volteó otra vez. «Háblame de Dorston, Bromley, Usior y Tallboy». Shekoah frunció el ceño, tratando de pensar qué tenían en común esos 4 guardias, pero no se le ocurrió nada.
Bueno, a los primeros 3 les entregaron sobornos esta tarde, dijo tratando de hacer tiempo. Pero no terminó la frase porque se dio cuenta. ¿A Talboy también? Posiblemente, dijo Kasady. Solo sé que el primer soborno se lo mandaron a él. No entiendo, dijo Shekoa. Nunca lo reportó. Porque nunca lo supo, dijo Kasady. Al menos no de este soborno en particular. Sin que él lo supiera, Lord Adziel se había apropiado de su nombre para varias transacciones en el Corona Lulina. El incidente de hace 6 días, cuando lanzaron la pequeña bomba en su suite, también involucró a un mensajero que entregaba un soborno a ese nombre. Shekoa sintió que sus ojos se le encogían a medida que algunos aspectos de ese evento se esclarecían. Por eso cerraron la investigación, dijo. No querían que el soborno saliera a la luz en caso de que Talboy sí estuviera involucrado en algo. Correcto, dijo Kasady, con un poco de amenaza velada en su voz. Y aún no quiero que se sepa. Entiendo, dijo Shekoa. Los ojos de Shekoa otra vez se encogieron cuando volteó un segundo a otra parte. Pero Talboy no es especialmente importante, dijo. La pregunta importante no es cuáles de sus guardias recibieron sobornos y los reportaron, sino cuáles los recibieron y no avisaron. Mis hombres son leales, Su Excelencia, dijo Shekoa, otra vez luchando contra el temblor en su voz. Ya sabía qué le pasaba a quienes traicionaban la fidelidad del Sol Negro. Estoy seguro de que lo son, acordó Kasady. ¿Pero son leales al maestro Villachor o al Sol Negro? Shekoa tragó saliva otra vez. Ambas son la misma lealtad, dijo con la mayor firmeza que pudo. Tal vez, dijo Kasady. Tal vez no. Ahora que el maestro Villachor ha confirmado que el criodex del desconocido es genuino, ¿qué planes tiene para él y para ellos? Finalmente, un territorio relativamente seguro. Está jugando con ellos. Espera averiguar para quién trabajan, dijo Shekoa. Si no los puede destruir, espera al menos obtener un criodex extra para el príncipe Shizor. Un objetivo noble, dijo Kasady. Pero ayer tenía el criodex en una mansión llena de hombres armados. ¿Por qué no lo tomó entonces? Shekoa tragó saliva otra vez antes de acordarse de que no debía hacer eso. El criodex y el maletín tenían trampas, dijo. Detonita. Sintió que sus ojos se abrían cuando otra pieza encajó en el rompecabezas. Esa pelea en el complejo Golavere. ¿Pudieron abrir el maletín? No, dijo Kasady. El ritmo cardíaco de Shekoa volvió a la normalidad cuando el otro volteó la mirada. Pedí los servicios de 2 de los policías locales para que se llevaran a los visitantes del maestro Villachor y los interrogaran. Cuando supe de la detonita, también llamé al maestro Dempsey. Así que ahí era donde había desaparecido el experto en explosivos de Villachor. Y esa era la razón por la que había estado tan nervioso cuando regresó a su laboratorio en el ala norte unas horas después. ¿Pero solo sus amigos intervinieron? Por primera y última vez, dijo Kasady con la voz cargada de amenaza. La única pregunta que queda es si morirán despacio o rápido. Movió su cabeza a un lado. ¿Hay algo más que desees decirme? ¿Tal vez otros que estén involucrados en la conspiración contra el Sol Negro? Hay una joven, dijo Shekoa. Una mujer. Joven, cabello negro, muy, atractiva a los ojos humanos. ¿Y crees que no sería atractiva para mis ojos no humanos? Yo... no lo sé, dijo rápido Shekoa para cambiar de tema. Me ha buscado, probablemente esperando que la pueda meter a la mansión. Dice que se llama Catherine, pero sin duda es un alias. ¿Y crees que está con el mercader del criodex? No lo sé, dijo Shekoa. Podría ser una ladrona cualquiera que espera robar la mansión. En todos los festivales hay unos de esos. La vigilarás con atención. Una ligera sonrisa arrugó los labios de Kasady. Te encargarás personalmente de eso. Desde luego, confirmó Shekoa. Tal vez deberíamos... De repente el cuchillo le presionó más la garganta y no pudo seguir. Silencio, a menos que se te haga una pregunta, le recordó Kasady con frialdad. Levantó la mirada y movió la cabeza. Hubo un ruido en aquella dirección, varios pies que se movían. De reojo, Shekoa alcanzó a ver a Villachor,
con un Fallén armado a cada lado. «Felicidades, maestro Villachor», dijo Casady con cortesía irónica. «Como usted dijo, su gente es leal». «Al igual que yo», respondió Villachor, con la misma cortesía afilada. Estaba tieso y retador, pero Shekoah podía ver un brillo de sudor en su frente. «Como usted escuchó otra vez, mi objetivo era y será descubrir quiénes son Querve y Bib, y con quién trabajan, nada más». «Tal vez», dijo Casady, aún con el tono cortés. «De todos modos, la tentación de llevarte los archivos de extorsión debe de ser casi insuperable, sobre todo si esos archivos solo son accesibles para ti». Shekoah hizo un ruido con la garganta. «Creo que el maestro Shekoah iba a hacer una sugerencia», dijo Villachor. «Quisiera escucharla», consideró Casady, y luego vio a Shekoah. «Habla», dijo. El cuchillo se aflojó un poco. «Iba a sugerir que, si Querve y Bib están intentando robar esos archivos, tal vez lo mejor sería solamente moverlos», dijo. «Hasta ahora, todas sus actividades han estado protegidas por las multitudes de los homenajes. Si movemos hoy los archivos, cuando nadie nos ve, todos los esfuerzos futuros que hagan serán por una bóveda vacía». «¿Tienes una sugerencia de a dónde llevarlos?», preguntó Casady. «Su nave era lo suficientemente segura para protegerlo en el viaje hacia acá», señaló Shekoah. «También está la propiedad campirana del maestro Villachor en la provincia de Bacha. La bóveda de allá no es tan segura como la de Marblewood, pero los ladrones no pensarían en buscar ahí los archivos». «¿Cómo sabes?», preguntó Casady. «¿Cómo sabes que esa transferencia no es exactamente lo que esperan? ¿Cómo sabes que no tienen a personas colocadas en Bacha y el puerto espacial de Ciudad Iltar, esperando que les entreguemos los archivos justo en sus manos? ¿Cómo sabes que no hay gente fuera de los muros de Marblewood, esperando que los deslizadores se lleven los archivos?» «Yo», dijo Shekoah y vio indefenso a Villachor. Pero Villachor no lo veía. Él veía a Casady. Pensaba, medía, quizá tramaba. Buscaba una manera de recuperar la confianza del Fallén. «Su punto es muy bueno y válido, Su Excelencia», dijo Villachor. «Hasta que sepamos el alcance de nuestro enemigo, no podemos suponer nada». «Al contrario», dijo Casady. «Hay dos suposiciones que sí podemos hacer. Primero, le ofrecieron un cryodex funcional. Por lo tanto, esperan seducirlo para que traicione al Sol Negro». «Lo cual no sucederá», dijo Villachor con firmeza. «Esperemos que no», dijo Casady sombríamente. Y otra vez Shekoah sintió que el corazón se le aceleraba. «Segundo, sabemos que intentan subvertir su fuerza de seguridad». Vio a Shekoah. «Y quizá triunfaron». «Nunca», quería decir Shekoah, pero guardó silencio. Solo habría una advertencia sobre comentarios no solicitados. «Como ya no podemos confiar en sus hombres», continuó Casady, «va a retirar inmediatamente a todos los guardias humanos de la bóveda. A partir de ahora, solo los droides 501-Z estarán en esa área». Shekoah sintió que el aliento se le atoraba en la garganta. Eso era una idea terrible. El punto de mezclar droides y humanos era que los potenciales intrusos no sabrían a quiénes se enfrentaban. Sorosub afirmaba que sus sets eran imposibles de hackear o reprogramar. Pero nada en el universo era verdaderamente imposible. Si la gente de Querve se enteraba de que la bóveda solo estaba vigilada por droides, podrían encontrar una falla en su mecanismo o programación y explotarlo. Por la expresión en el rostro de Villachor, era claro que estaba pensando lo mismo, pero también era evidente que no tenía intención de discutir el punto. «Como quiera», dijo. «Daré la orden inmediatamente». «Bien», dijo Casady. «Podemos reasignar a los guardias a tareas del festival. Tal vez un par de ojos extra nos dará mejor capacidad de observación sobre los que nos quieren robar». Dijo, «Inmediatamente». «¿No es así, maestro Villachor?» Los labios de Villachor se movieron involuntariamente al sacar su comunicador y darle al oficial del turno nocturno la orden para el cambio de guardia. «¿Algo más, Su Excelencia?», preguntó al regresar el comunicador. «No por ahora», dijo Casady. Vio a Villachor y a Shekoah. «El homenaje al agua moviente comienza en 8 horas. Ambos deben descansar». Se fue,
seguido por los dos Fallen que flanqueaban a Villachor. Unos segundos después, el cuchillo en la garganta de Shekoa y las manos que agarraban sus brazos y cabello también desaparecieron. Se escuchó que una puerta se abría y luego se cerraba. Shekoa y Villachor estaban solos. Shekoa vio a su jefe, tratando de pensar en algo que decir. Si Villachor consideraba las confesiones a Kasadi como una traición, estaba muerto. Pero las palabras no salían. Incluso, ahora que ya no estaban Kasadi ni sus trucos con feromonas, su pulso siguió latiendo con fuerza, porque muy en el fondo, Shekoa sabía que sus afirmaciones a Kasadi eran una traición. Finalmente, Villachor reaccionó. Shekoa se preparó. «Tiene razón sobre el homenaje», dijo Villachor tranquilo. «Regresa a dormir. Te veo en la mañana». Sin decir nada más, se fue. Shekoa respiró hondo, viendo la puerta cerrada. Sabía que algo crucial había pasado. Villachor había tomado una decisión, solo que Shekoa no tenía idea de cuál era. Lentamente se acomodó en la cama, como si fuera a lograr dormir algo.